Hola, muy buenas noches. Esta es una nueva edición del programa Conversando. Y les quiero contar cómo conocí yo a Gustavo Pacheco. Hace ya varios años, en la puerta de la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. Yo estaba ahí con un pequeñísimo grupo de gente, estaba ahí el primer ministro, de pronto llegó una camioneta y bajó Gustavo. Al ser presentados, para mi sorpresa, sonrió y se puso a recitar un poema delante de todo el mundo, evidentemente para simpatía y belleza de toda la gente que estaba ahí. La verdad que lo tengo que decir, me cayó muy bien. Y desde entonces siempre he dicho que Gustavo Pacheco, más allá de político, es fundamentalmente un poeta. Nunca más hablamos por teléfono, personalmente, salvo un par de llamadas por teléfono. Así que estoy feliz y desde esa sensibilidad, Gustavo, te doy la bienvenida, te recibo como un amigo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Es un inmerecido honor No. recuerdo de tus palabras, porque viniendo de ti, yo pues evidentemente al enterarme que tú eres el heredero del gran maestro Manuel Escorza, a quien yo admiro tanto, no pude sino saludarte con algún verso de tu padre, ¿no? Maestro también eres tú con tu escuela de gobernabilidad y hablaremos de eso. Pero Gustavo, te quiero hacer una pregunta. Tú has nacido en Puno. Yo no conozco Puno. ¿Cómo es ese lago al amanecer? Hay dos techos en el mundo. Uno es el Tíbet y otro es Puno. Nuestro lago Titicaca, al estar tan elevado, tiene un brillo de plata, es un brillo hermoso, muy parecido al Mediterráneo, pero a 4.000 metros de altura. Es el lago sagrado de los incas, de allí salió Manco Cápac, que Mama Ojo iba a fundar el imperio más grande de América, ¿no? Amanecer en el lago Titicaca te conecta con el cielo, te conecta con Dios, te sientes un ser único, por eso los puneños nos sentimos una raza especial. Dice el himno de Puno que somos aymaras de bruñido bronce y quechuas de gran sabiduría. Ha añadido el factor castellano, con lo cual hay una serpentina de culturas. Es lo mismo ser un hombre de sierra colindante a la cumbre misma de la cordillera, a los aspectos mineros o al friaje propio de la serranía peruana, a vivir cerca de un lago? Es distinto. Los puneños no somos serranos, somos altiplánicos. El andino, y me alegra mucho tu pregunta, el andino crece entre dos cordilleras, en los valles interandinos, de tal manera que tiene aquí montaña y al otro lado montaña, y su visión de la vida es perpendicular. El altiplánico, al estar por encima de los Andes, tiene una visión longitudinal. Esa es la diferencia entre el serrano y el altiplánico. Por eso los puneños, cuando emigramos rumbo hacia la costa, tenemos menos problemas que los serranos para adaptarnos, porque el lago Titicaca mide prácticamente el doble que Tumbes, el doble que Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos un lago Titicaca de 8.400 kilómetros cuadrados. Esto es un tamaño enorme, ¿no? Son 180 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho. Es impresionante, es un mar altiplánico. Me imagino. Gustavo, ¿te chocó venir a vivir a Lima? No porque yo procedo de una familia globalizada. Mi abuelo emigraba, mi abuelo se dedicó a la política, a la diplomacia. Entonces mi abuelo estuvo hace 80 años en la India, en China, en España, en Panamá, y desde niño yo recuerdo sus relatos cuando no existía internet, y él me hablaba del futuro de las comunicaciones, y me hablaba desde un almanaque mundial y desde unos planos y unos mapas, y me hacía viajar mentalmente. Luego mi familia, un tío mío, abuelo, emparentó con los Encinas, y José Antonio Encinas es otro puneño universal. Ilustre, claro. Martín Chambi es otro puneño universal. Víctor Humareda, hay varios puneños universales, ¿no? ¿Y qué te hizo Federico Gustavo? More. Claro. ¿Qué te hizo, Gustavo, querer representar políticamente a Puno? Yo soy político de cuna, soy político desde niño. A los 10 años de edad, en quinto primaria, ya incursioné en la política. Mi pueblo es un pueblo con muchas carencias. Haber nacido en Puno te marca.
habían compromisos en la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad. Y entonces, desde niño estuve vinculado a la lucha libertaria, siempre contra las dictaduras, pensando en las libertades. Luego emigré, después de estar en toda la secundaria militando con los estudiantes en contra de las dictaduras. Vine a Lima, estudié Derecho y Ciencias Políticas, porque en mi pueblo no había esta carrera, en la Universidad San Martín de Porres, también militando con Alfonso Barrantes Lingán, ¿no?, que fue quien me inició en la arena nacional. Llegué a ser responsable de las juventudes en mi universidad por parte de Alfonso Barrantes, y después emigré a España a hacer el posgrado y el doctorado, y también allí estuve vinculado a la política. En ese tiempo Felipe González era el gran maestro. Claro. Y a mi retorno ya no volví a Lima. Desde niño venía en las vacaciones a Lima porque una abuela mía, Aurora Encinas, que es mi segunda madre, vivía aquí en San Isidro y siempre estaba los veranos. No me chocó, pero Lima, sostengo, es un estado y el Perú es otro. Esos son dos países que convivimos. Y estaba pensando, Gustavo, en esto que nos estabas diciendo de la mirada perpendicular del hombre del Ande, la mirada ortandina de ustedes. Políticamente hablando, y ya en lo pragmático, un frente regional enfocaría el Perú de una manera distinta al partido tradicional que enlaza al Perú gestado desde Lima. Siempre he creído en la visión federal. ¿Pero estamos preparados, Gustavo? No. Pero respondiendo a tu pregunta, los partidos, en su mayoría, son capitalinos. Entonces, no es lo mismo que un comité ejecutivo nacional tenga una mirada desde Lima a Huancavelica, desde Lima hasta Ayacucho o a Cajamarca, porque no tienen nada en común. La visión federal que tiene el PSOE en España, España no es federal, es autonómica, es descentralista como Perú. Sin embargo, la visión del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, es una visión federal en el sentido que dejan autonomía a las regiones para que sus propios copartidarios tengan sus propios acuerdos regionales. Insisto, creo que Perú es un estado cuya capital es Cusco, y creo que Lima es otro estado. Hay dos estados que conviven en el Perú. ¿Y tú crees que en el Perú podría llegar más o menos pronto una especie de tsunami político regional? Sí, continuamente ha ocurrido, ¿no? Con Alfonso Barrantes Lingán en su día, él venía de Cajamarca con toda una ola andina. Bueno, Castañeda de Chiclayo. Castañeda, ¿no?, desde Chiclayo, desde, ¿no?, la Mayeque. En su día Belaúnde desde Arequipa. Siempre ha habido una visión política de la periferia hacia el centro, pero ahora nos hemos globalizado. Entonces, este grito desesperado del presidente Cajamarca, el presidente Santos, que ha podido ilusionar a muchos seguidores en la vieja izquierda, lo que ha hecho es destruir la inversión en Cajamarca. Sí, claro. Hay que moderar el discurso. Una cosa es el discurso político, como ocurrió en Arequipa, y otra cosa es la responsabilidad económica. En Arequipa lo mismo, con Guillén atrasó 10 años el arequipazo. Exactamente. Entonces, me viene bien que el presidente Humala ahora haya pensado en el premier Villanueva para dirigir el Consejo de Ministros, porque va a tener una visión distinta desde las regiones. Yo creo que ahora tenemos varias ofertas electorales provincianas. Sin embargo, no es lo mismo la visión del provinciano que vive en Lima que del provinciano que siempre vive en la provincia. Tenemos una visión distinta. Ahora, tú diriges una agencia de gobernabilidad. Yo creo que uno de los muchos grandes problemas del Perú es su falta de educación, en este caso más concreto de lo que estamos hablando, para la política. ¿Cómo formar, cómo ayudar a formar al gobernante de la sierra, que además va a gobernar 4, 5, 6 años y luego seguramente se va a retirar? ¿No crees que en el Perú habría que reforzar la gobernabilidad con una especie de gran escuela de administración pública y hasta política? Bueno, lamentablemente se desactivó el Instituto Nacional de Administración Pública. Es una lástima que hayan gerentes municipales, alcaldes provinciales, presidentes de la región que administran cientos de millones de soles o miles de millones de soles
y que no han recibido una capacitación previa. Yo creo que de repente ni siquiera lo administran, Gustavo, lo gastan. Bueno, eso justamente por su desconocimiento en materia económica. Nosotros en nuestra Agencia Internacional de Gobernabilidad y Política formamos gobernantes, pero lo hacemos únicamente en Lima. Es costoso hacerlo en el interior del país, porque los catedráticos que tenemos son de primera línea política. Jorge del Castillo, Marta Chávez, Rafael Rey, Juan Cheput, Freddy Otárola. Tenemos 45 catedráticos. ¿Dónde queda tu escuela? Nosotros ¿O la estamos escuela de ustedes? en Miraflores y Ajá. tenemos convenios con el Colegio de Abogados, con el Ya. Colegio de Ingenieros y con la Universidad de Salamanca en España. Ah, qué bien. Y siempre estamos buscando nuevas vías de comunicación, Ujú. pero la capacitación de gobernantes es una tarea pendiente, y sí me gustaría ir a las regiones, pero llevar los catedráticos que tienen una agenda muy apretada, es complicado desplazarlos Y lo que a las pasa también regiones. que eso, Gustavo, no debería ser un gasto privado. En eso tendría que participar el Estado. Nos encantaría que hubiese algún Sí. fondo público. Buscaremos en el futuro próximo alguna cooperación internacional que permita, por ejemplo, hay algunos alumnos que no pueden pagarse sus gastos, tendría que haber becas para poder capacitar. O más que becas, quizás requerimientos. La gente debería estar obligada a formarse mínimamente. Para Bueno, acceder al poder, los cargos públicos, ¿no? por ejemplo, ¿no? Porque si no se entiende el poder, ¿cómo se entiende la administración pública? Es un tema Así es. una especialidad Así muy elevada. Sin embargo, la política aquí se desdeña, Sí. como si fuese una situación simplemente antojadiza o anecdótica. La política es una ciencia en cuanto es previsible. En cuanto se torna imprevisible, la política es un arte. O la ciencia de lo imprevisible. O Algunos. lo imprevisible de la ciencia. Gustavo, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablar en la segunda parte, si es que estás dispuesto, Gustavo, de Alejandro Toledo, de su rol como escudero, de cómo conoció a Fernando Olivera y más temas variados propios del Perú que tanto ustedes como nosotros compartimos. Hacemos una pausa y regresamos con Gustavo Pacheco.